Para el sistema, lo verdaderamente peligroso sería que los medios informativos más potentes y uniformadores, los diarios de amplia circulación, la radio, la televisión, cayeran en manos de los profesionales dispuestos a no servir a otro señor que sus lectores. El sistema se las ha ingeniado para el control efectivo de los más media uniformadores. Primero, porque controla el Estado y todo su dispositivo superestructural que opera sobre la información. Después, porque ha troceado el pastel en empresas privadas en condiciones de hacer un periodismo popular frente al aburrido y envejecido periodismo ideológico de los partidos. Los medios más peligrosos por su capacidad de convocatoria indiferenciada, como la radio o la televisión, o bien están metidos bajo las faldas del Estado, o bien pasan de la maxifalda del Estado a la minifalda de la empresa privada. Esto no lo digo yo. Lo escribía Vázquez Montalbán en su informe sobre la información, su primer libro durante su encarcelamiento político bajo el franquismo. Lo escribió en 1963, pero por lo que decía, casi podría haberlo escrito ayer por la noche. Hoy en Zona Comanche tomamos sus palabras como base y debatimos a fondo del poder de los medios de comunicación. Me convierte en Comanche. Comanchería. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera edición de Zona Comanche, un programa en el que debatiremos a fondo de ciertos temas y hoy del poder mediático, para lo cual tengo invitados que creo que además son bastante de lujo. A mi izquierda está Daniel Domínguez, periodista de La Marea. Gracias por aceptar la invitación. Está también María Teresa Pérez, periodista, colega, compañera también. Tenemos a Pablo Iglesias, director de Canal Red. Un gusto estar aquí contigo, Laura. Como no íbamos a contar contigo, Pablo. Y, por supuesto, a Javier Gallego de Carne Cruda. Gracias por venir. Un placer estar aquí. Tenemos también por videoconferencia a dos periodistas y analistas de medios de comunicación desde Latinoamérica. Tenemos desde Argentina a Daniel Toñetti, que además es conductor de Siempre Soy, y al analista de medios Marcos Ortiz, que se comunica desde Chile. Pero antes de empezar el debate sobre el poder del poder mediático, vamos al punto de mira. España obtiene su peor resultado histórico y se hunde 3 puntos hasta retroceder al puesto número 32 del ranking de libertad de prensa. La precariedad laboral, que hace a los periodistas más vulnerables a las presiones y a la autocensura. La persecución de los delitos de expresión mediante la conocida como Ley Mordaza. Y la concentración de medios en manos de pocas empresas son algunos de los motivos que explican el descenso en este ranking. Estas son las conclusiones del informe de Reporteros Sin Fronteras de 2022. En América Latina, el panorama no es mucho mejor. México, con 150 asesinatos de periodistas en los últimos 20 años y una media de 2 agresiones diarias contra reporteros, ocupa las últimas posiciones de la lista. Hoy, en Zona Comanche, hablaremos del poder político de los medios de comunicación. Dice Olga Rodríguez una frase que a mí me gusta mucho, que es: estar bien informada es una militancia. Pero ¿cómo hacemos esa militancia cuando la información está también tan cercada por intereses? Vamos a abrir el debate con una ronda de 1 minuto por cada uno, por cada una, para que puedan dar su apreciación sobre este tema en concreto. Empiezo contigo, Dani. En el caso de un periodista, la militancia va dentro también del trabajo, que supone echar la mañana antes de tomar el café o tomando el café, viendo diferentes medios de comunicación, sobre todo porque te va a tocar contar la actualidad del día en el medio en el que trabajes. El problema es que la ciudadanía que no trabaja para un medio de comunicación, como es natural, pues dedica a informarse el tiempo que le queda después de dedicarse a sus otras tareas. No está incluido dentro del sueldo que perciben. Hacer este trabajo militante de informarse bien supone, uno, tiempo, pero también ponerte frente a tus propias contradicciones, que es leer más allá de lo que dicen los medios con los que concuerdas editorialmente. Y eso es un trabajo duro, que creo que la mayor parte de personas, uno, no tienen el tiempo y dos, creo que tampoco tienen la educación mediática para hacerlo. ¿Pablo? Yo creo que una de las claves es si se puede separar información de ideología. O sea, si los hechos son algo que se puedan separar de los valores o el conjunto de elementos ideológicos que pueden estar en una persona, en una cultura, en una comunidad. Yo creo que en realidad no, porque la clave de una información es cómo se enfoca esa información. Los mismos hechos se pueden enfocar desde diferentes perspectivas. Y yo creo que esa es la clave no solo del trabajo periodístico, sino del trabajo cultural en general. Y creo que
estamos en un momento en el que se ha pretendido decir que puede haber una información neutral ajena a los valores o ajena a la ideología, que puede haber un humor neutral ajeno a los valores y a la ideología, que puede haber una comunicación neutral, y en realidad creo que estamos en sociedades mediatizadas donde en realidad la comunicación es el terreno político, ideológico más importante en el que confrontan los valores permanentemente. María Teresa. Yo creo que principalmente desde el siglo XIX y XX, a partir de entonces la Iglesia dejó de ser el principal productor ideológico y cultural y pasaron a serlo los medios, que son quienes construyen las narrativas que al final moldean también la opinión pública de la gente. En ese sentido me parece absurdo negar que los medios son actores políticos, ¿no? Forman parte de nuestra sociedad y determinan además lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos y lo que pensamos. Entonces, creo que efectivamente se tiende a decir que pueden ser neutrales. Esto está en discusión y ahora lo debatiremos. Yo creo que lo que hay es un interés ideológico por moldear lo que ellos consideran que es la verdad y así ganar terreno político y ganar adeptos. Javier. Ya que hablabais de neutralidad, recomiendo la lectura del libro de Pascual Serrano, Contra la neutralidad. Evidentemente no existe la neutralidad en ninguno de los medios y no debe existir. O sea, nosotros no podemos ser neutrales frente a la vulneración de los derechos humanos, frente a las agresiones, frente a la explotación, frente a la destrucción del medio ambiente. Ellos, digamos, en el otro parámetro ideológico contrario a la izquierda, sí que toman partido precisamente por la explotación, por la especulación. Como estáis muy bien diciendo, los medios de comunicación son máquinas de construcción de ideología y de hegemonía. Por eso, el ciudadano también tiene que militar sabiendo que lo que está viendo le está conformando la cabeza y no puede recibirlo de forma crítica. Como muy bien decía Dani, el problema es que el ciudadano tiene poco tiempo para informarse y poco tiempo para reflexionar. En ese sentido, la militancia también debe provenir de los periodistas. Yo milito como periodista y como ciudadano, cosa que es indisoluble, una cosa de la otra, precisamente porque yo sí tengo el tiempo y a mí se me paga un dinero para hacer ese trabajo de precisamente cribar en toda la información que tenemos alrededor y tratar de darle a mi oyente, a mi lector, la mejor información posible. O sea, que igual que los lectores, igual que los ciudadanos, deben militar en la información, decía además Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique, que hoy nadie puede decir que no tiene toda la información disponible. Lo que yo le respondo a Ramonet es no tenemos todo el tiempo disponible para buscarla y por eso somos muy importantes los periodistas, los comunicadores. Perfecto. Vamos ahora con Marcos Ortiz. Esta discusión, porque es bastante sorprendente la falta de conversación que hay sobre estos temas. Uno pensaría que los periodistas están constantemente planteándose y replanteándose y haciéndose mea culpa respecto del trabajo que hacen y no es tan así. Al menos esa es la percepción que tengo yo desde Latinoamérica, desde Chile. Se habla mucho de objetividad, se habla mucho de neutralidad, que son temas que estamos hablando hoy día. Y claro, es una inclinación que podríamos decir incluso deseable, pero ¿hasta qué punto? Si ni siquiera los algoritmos, el ChatGPT, qué sé yo, están libres de estos sesgos que todos los seres humanos tenemos. Pablo hablaba del foco, claro, yo hablo también de la jerarquía, cómo jerarquizan los medios, particularmente los medios tradicionales, una historia, un diario, un noticiero, y en esa jerarquía queda en evidencia los sesgos, quedan en evidencia el poder que tienen los medios para determinar qué es lo más importante y qué es lo que vamos a esconder en los últimos minutos, en las últimas páginas, al final de un programa de radio. Creo que son temas que tenemos que discutir y me alegro que tengamos esta oportunidad hoy día. Es interesante que haya salido el tema de la neutralidad, porque de alguna manera nos debería llevar a preguntarnos quién define qué es la neutralidad. Escuchaba esta mañana el Ezra Klein Show, que es un podcast de un periodista norteamericano bastante liberal, hay que decirlo, pero que decía que era un momento en el que los periodistas debían tomar partido no por la neutralidad, sino por la democracia. Un antagonismo que ya me parecía interesante, neutralidad o democracia, y que lo pongo sobre la mesa sobre todo cuando pensamos en los poderes que operan dentro de los medios de comunicación. Quiero que hablemos un poco de esto. Por ejemplo, en España, 4 consejos de administración controlan el 80% de los medios de comunicación. En Perú hay un oligopolio mediático donde solo un grupo de interés controla el 80% de la prensa escrita y el 60% de la prensa televisiva. Hablemos entonces de estos casos. ¿Quiénes son los que tienen el poder detrás? Y, por tanto, ¿cómo podemos hablar de los efectos de esta concentración en lo que se llama ahora ya mercado de la información?
Ahí sí, Pablo. por meter una cosa como polémica, yo me he encontrado muchas veces con que muchos periodistas me dicen: a mí jamás me ha dicho el propietario o el dueño lo que tengo que escribir o no escribir. Entonces, yo lo que contestaba a eso es como, hostia, pues a mí sí. O sea, yo prácticamente no ha habido, y mira que me han invitado a televisiones y a sitios, lugar en el que no recibiera alguna llamada diciendo: tío, córtate. O sea, recuerdo una vez con Cintora, hablando de la berlusconización de la política, porque Berlusconi no sé qué, y me dijo al final: tío, o sea, no puedes decir esto 3 veces aquí porque nos van a dar el toque. En todos los lugares en los que he estado, me he llevado una llamada por parte de alguien diciendo: si sigues por aquí, esto va a ser muy complicado. Y a veces incluso tú puedes llegar a la conclusión de, bueno, voy a suavizar un poquito porque es importante seguir aquí para que la gente lo oiga, pero yo sí he percibido ese control absoluto de lo que estás haciendo, y por eso me llama la atención que, pues, recuerda esa escena de Chomsky cuando le hacen una entrevista y el periodista le dice lo mismo, dice: no, claro, es que a usted qué le van a decir si es que usted piensa igual que el propietario. Claro. Que creo que eso es una de las grandes cosas que la izquierda no ha entendido, y es que el adversario se ha preocupado de ideologizar a la profesión periodística hasta el punto incluso de que periodistas que se dicen a sí mismos de izquierdas y progresistas, en determinados temas dices: pero ¿por qué piensas igual que en la derecha cuando se trata de, o sea, estas cosas que a nosotros nos critican mucho? No, es que criticar a un periodista es señalar a un periodista. Es como, no, hombre, no, ¿qué pasa? Que aquí se puede criticar a todo el mundo y no se puede criticar a alguien cuando escribe una pieza o cuando dice. Entonces creo que la derecha ha sido mucho más inteligente a la hora de tener claro que formar ideológicamente a los profesionales de la información es una garantía incluso mejor que despedirles si se salen de la línea. Vamos con Javier y luego con Marcos. Se le adjudica a Thatcher la frase de cuando ganaron los laboristas después de la larguísima legislatura, varias legislaturas que tuvo ella, le dijo a su partido: no os preocupéis porque ellos ya piensan como nosotros, ¿no? Yo podría escribir un libro muy largo, además de presiones tanto en medios públicos como en privados, o sea, de conversaciones en despachos, de esto no lo puedes decir, este anunciante se ha enfadado, la Casa Real ha llamado, el PSOE no le gusta esto que has dicho. O sea, tengo para escribir largo y tendido. Decía que antes hay gente que no necesita que se lo digan porque o forma parte, digamos, de la ideología del medio o de su jefe, o se autocensuran porque, esto es algo que hemos visto todos los periodistas, piensan que si no pisan ese charco, problema que se quitan, ¿no? Y a veces se peca por exceso. Es decir, a veces yo he visto a periodistas autocensurándose más de lo que sus propios jefes les requerirían. Por un miedo a la cúpula, a la jerarquía, a lo que está por encima, que es comprensible, pero que no es honrado dentro de una profesión como la nuestra, que es tan importante. Tenemos una obligación, el problema que tiene el periodismo, lo habéis dicho muy bien en la entrada del programa, es la precariedad, que hace que los periodistas estén muy atomizados, muy indefensos, sean muy vulnerables. Hay muy poca sindicación, más allá de sindicatos que responden a los intereses de grandes medios, y el problema es que hay una falta de unidad porque hay también trincheras. Es que el tema tiene mucha complejidad, pero en el periodismo el problema es que estamos atrincherados también ideológicamente, y eso hace que no haya una unidad que permita al periodista defender sus informaciones, defenderse precisamente de esas cúpulas. Que yo, por terminar, el otro día escribí un artículo en el diario diciendo: me parece un milagro que haya un gobierno de coalición de izquierda progresista en España viendo quiénes son los propietarios de la mayoría aplastante de los medios, que es la derecha o derecha extrema. Uh-huh. Es decir, aquí estamos hablando de pequeñas islas en un océano masivo de medios de comunicación de derechas, que se han derechizado además. Vamos con Marcos y luego volveremos a hablar del tema de las trincheras en el periodismo, que me parece interesante. Marcos. Sí, aludían hace unos segundos a esta famosa entrevista que dio Chomsky a la BBC, donde el periodista muy incrédulo le dice: ¿tú crees que me estoy autocensurando? Y Chomsky le responde: si no pensaras como piensas, no estarías sentado aquí. Yo estoy personalmente, parto desde la experiencia personal, entrevistando en estos días a periodistas de grandes medios chilenos a propósito del estallido, para entender cómo cubrieron el estallido. Lo conversaba ayer con una periodista de 30 años, de un medio tradicional, y le preguntaba: ¿sientes presiones tú cuando haces tu cobertura de temas económicos? Y ella me decía: jamás he sentido una presión y por eso me gusta trabajar en este medio. Y claro, recordé esa frase que dice: cuando estás parado muy cerca del poste, no te das cuenta que tienes una correa colgando del cuello. El problema es cuando te empiezas a alejar y empiezas a sentir esa presión.
le preguntaba yo ayer a este periodista, le dije, tú cubres economía, ¿cuánto sabías de economía cuando empezaste a trabajar? Me dijo, muy poco. ¿Y cómo aprendiste? Bueno, aprendí de mis fuentes, aprendí de los banqueros, aprendí de los dueños de las aseguradoras de pensiones, aprendí de los dueños del gran capital. Y claro, ese es el tipo de economía, el tipo de mundo que este periodista y tantos otros periodistas conocen. Entonces, estar consciente de ese sesgo es muy complejo y requiere un trabajo de autoexaminación, un trabajo de conversación como el que estamos haciendo hoy día, muy difícil. El problema, y por eso este periodista nunca ha sentido esa presión, es que está pegadito al poste. Entonces la cadena está realmente muy suelta. Gracias, Marcos. Antes de darle paso a María Tere y a Dani, quiero mostrar unas declaraciones de un evento que ocurrió en un canal de televisión, un set televisivo del oligopolio peruano, donde el periodista se defiende ante lo que por primera vez le habían dicho en su casa, y es que el oligopolio peruano era muy fuerte. Quiero que lo pongamos para seguir este debate sobre el poder dentro del poder. Contra también de los oligopolios, Jaime, pues, ¿cómo es posible que un medio controle el 80% del periódico, por ejemplo, o de los medios de comunicación? Ahora esa verdad ha ido modificándose, ¿sabe por qué? Porque esa verdad se construyó, me permito hablar para decir las cosas completas, correcto. Esa verdad se construyó hace casi 10 años. Y hoy existe tal cantidad de medios alternativos en Internet. Ah, bueno, felizmente. Felizmente. Porque eso es parte de la democracia. Hayan, mejor, pero el problema, ¿sabe cuál es? Es que el presidente Castillo ha construido un discurso contra la prensa. Interesante. Como hay Internet y hay medios alternativos, ya no es tan importante que la concentración sea tan poderosa en los medios que siguen siendo bastante mucho más masivos, ¿no? Es un argumento interesante para debatir, porque es el argumento que nos suelen decir cuando planteamos que la concentración de medios no funciona. A ver, a mí me parece evidente que no puede haber neutralidad porque en la sociedad hay una pluralidad de intereses que están en competición y que por tanto están en conflicto. Y los medios, como parte de esa sociedad, pues también representan esos intereses a la externa y a la interna. Entonces, cuando decimos que los periodistas pues, reciben presiones dentro de su propio medio, de sus jefes, claro, yo ahí me voy como a un debate más filosófico de la libertad, porque cuando tú miras qué significa la libertad de prensa, es la ausencia de interferencia del Estado. Eso es el sentido liberal de Locke de la libertad. Pero, ¿y si adoptamos el sentido republicano de Rousseau de que la libertad significa ausencia de dominación? ¿Quién domina en los medios de comunicación? Entonces, ¿quién está dominando la opinión de ese periodista y, a su vez, de la opinión pública del resto de la sociedad? Creo que me parece que los grupos de comunicación en este país, por ejemplo, pues unos poquitos condicionan lo que piensa todo el mundo, pero que esa estructura oligopólica lo que busca no es la rentabilidad económica como negocio, que sí, que también, pero a mí a veces me preguntan, ¿tú lanzarías un medio si no fuera a ser rentable? Es que los medios de comunicación lo que buscan es una rentabilidad de poder, no solo económica. Y muchas veces los que financian los medios de comunicación se pueden permitir financiarlo porque pueden permitirse perder dinero, pero están cogiendo una influencia a través del medio de comunicación que es la que le da poder. Entonces, me parece que hay que situar el debate de la libertad de prensa y del poder mediático en esos términos porque son significativos. Dani. Las grandes empresas que intentan hacerse con monopolios o oligopolios en determinados mercados siempre nacen con pérdidas, y ahí tenemos los ejemplos de Uber y Cabify, cuyo único objetivo era intentar destrozar el taxi en determinadas ciudades para hacerse con ese poder. Intento coger como muchas cosas de las que habéis hablado, a ver si puedo montar un argumento genérico o si no voy tocando diferentes temas. Preguntabas antes qué era la neutralidad. Yo creo que la neutralidad se ha convertido en un concepto muy manoseado, sobre todo por la derecha, que es quien maneja los medios de comunicación de masas, y se ha convertido en una especie de concepto parecido al sentido común. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es lo que yo digo. La neutralidad, ¿qué es lo que yo digo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una explicación que desmonta rápidamente la neutralidad en los medios de comunicación o esa supuesta objetividad, que es simplemente ir a la raíz de estos conceptos. ¿Qué es la objetividad? Es una cualidad de los objetos. ¿Qué es la subjetividad? La cualidad de los sujetos. ¿Quién hace periodismo? Los sujetos. Incluso aunque lo hiciese un objeto, ahora pongamos un chat GPT, por ejemplo, a hacer un informativo, también estaría completamente sesgado siendo una máquina, porque ha aprendido de los sujetos.
Respecto al tema de la autocensura, en La Marea hicimos un decálogo de medios independientes, hablamos con un montón de profes, intentamos poner 10 puntos que intentaran explicar qué era un medio independiente o qué debería ser. Uno de ellos, de los puntos, es que los periodistas no podrían autocensurarse jamás. Sin embargo, eso entraba en conflicto con el punto número 10, que hablaba de las condiciones salariales de los periodistas. ¿Por qué se autocensuran muchos periodistas? No digo todos, que intentan mantener también el poder económico que manejan. ¿Por qué se autocensuran otros? Bueno, pues porque no quieren perder un trabajo de 1.200, 1.300, 1.500 euros con el que viven como si fuesen otro trabajador más. Y ahí, Pablo, por eso difiero contigo, cuando hablas del señalamiento de determinados periodistas, se puede señalar a todo el mundo, pero es cierto que hay que señalar a los poderosos. Es decir, cuando tú señalas a un partido político, a un político, o señalas a un gran empresario, le señalas porque sabes generalmente lo que cobra. Yo estoy en desacuerdo cuando se señala a determinados currelas que se han podido equivocar en un enfoque, o que incluso no se han equivocado, pero piensan lo que están escribiendo, y son gente que cobran 1.200 pavos. Yo creo que ahí, por polemizar un poco, tu planteamiento es corporativo. Es como no podemos señalar a un antidisturbios por dar un golpe enorme, porque al fin y al cabo es un pobre funcionario que vive en un barrio, ¿qué tal? Hay que señalar al ministro del Interior. Pues mire usted, hay que señalar al ministro del Interior, pero si el tipo utiliza la defensa de manera no reglamentaria, golpea en el cuello de una persona, le da una patada en la cabeza en el suelo, claro que hay que señalarlo, gane mucho o gane poco. O sea, ahí creo que hay que, acabo en un momento como superar cierto corporativo, que yo lo entiendo, es decir, como de presentar como víctima a alguien que gana poco dinero y que al fin y al cabo para llevar el pan a su familia pues sabe qué cosas tiene que escribir. Yo en esto tengo la sensación de que un periodista en un medio, aunque gane poco, tiene mucho más poder que un diputado, aunque gane mucho más. Y que además ha asumido una profesión en la que él está definiendo lo que miles de personas van a pensar sobre alguien, que yo creo que tú puedes elegir una profesión diferente. Es como si dijéramos, es que, pongo un ejemplo polémico. Muchos periodistas a mí me han dicho, como periodista se puede trabajar en cualquier lado. Tú puedes ser periodista y hacer un buen trabajo trabajando en Público, trabajando en La Marea, trabajando en El Mundo o trabajando en La Razón. Yo entiendo que haya quien quiera defender su profesión diciendo yo puedo hacer una profesión digna como periodista trabajando en un medio de ultraderecha o en un medio de izquierdas. Yo creo que eso no es verdad, porque al final lees lo que escriben en La Razón o lo que escriben en ABC y dices, hombre, a lo mejor los que escriben de cultura sí tienen margen, o incluso los que escriben de deporte, o los que escriben, que además yo creo que hay muchos periodistas que deciden, yo no me quiero meter en política precisamente para tener libertad y escribir de otras áreas y hacer crítica de cine y no sé qué. Pero los que escriben de política tienen muchísimo poder y además creo que en la profesión están normalizadas una serie, porque yo las he vivido desde el otro lado, de cómo puedes estar contando esto. O sea, ¿cómo puedes estar diciendo esto de mi familia? ¿Cómo puedes estar diciendo? Es como... Y que a partir de ahí tú digas, ya, pero es que yo cuando... Es en la posición del antidisturbios. Es como yo cuando estoy disparando la pelota de goma al ojo de un manifestante solamente estoy cumpliendo órdenes de mi jefe. No me critiques a mí. Critica al ministro. Es como no al ministro y a ti también. Vamos a abrir paso porque este es un debate interesante. Tal vez lo más interesante, además quiero ponerlo sobre la mesa, es que estamos hablando de periodistas ahora, que es algo de lo que a veces olvidamos cuando hablamos del poder mediático, que claro que es mucho más diferentes que el ejercicio del periodismo y mucho más que los periodistas y las periodistas. Pero es verdad que la misma palabra periodismo también ha tenido un cambio, diría yo, no necesariamente positivo en los últimos años, justamente por la entrada de los capitales privados a dirigir los espacios en los que el periodismo debía ser ejercido. Entonces es interesante poner esto sobre la mesa y el argumento de que terminamos... no sé si esta frase se utiliza aquí, pero la usan en mi tierra, que es la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? De apuntar al periodista. Pero también es verdad que a veces tenemos unos casos de quienes se dicen a sí mismos periodistas y hacen cosas como las que quiero ponerles para continuar este debate sobre periodistas, que quiero que escuchemos las siguientes declaraciones. Son muy cortitas, pero creo que ahí vemos también lo que está pasando con el periodismo, de alguna manera. Carlos Marx... Gramsci... Hombre, Antonio, yo prefiero un gobernante corrupto que a un comunista en el poder. Bueno, pues yo prefiero un comunista honesto a un corrupto. Si me dices un país comunista... Yo creo que también hay comunistas... Yo te puedo asegurar que conozco comunistas que se han dejado la vida, por ejemplo, Cuba, Camboya, este país haya China, democracia. Unión Soviética, pero bueno, no sé. Ahí tenemos al jefe de opinión del mundo, ojo, que no es poca cosa,
diciendo que prefiere a un corrupto a un comunista. Y luego tenemos también, hay que decirlo, a Ferreras, que dice en realidad que él prefiere un comunista honrado y yo qué sé, pero que sabemos que ha ejercido corrupción desde el periodismo. Por ejemplo, con el caso de los audios de Villarejo, de esto es muy burdo, pero voy con ello. Entonces, en estos casos estamos hablando de gente que ejerce el periodismo, más allá de si es su título o no, y a partir de ahí hablemos de si los nombramos, no los nombramos, periodistas corruptos o no, un poco lo que estaba señalando Pablo y lo que estaba debatiendo Dani. Voy contigo, Javi. Yo creo que la crítica al periodista es absolutamente legítima, pero hay que diferenciar varias cuestiones en esa crítica. No es lo mismo señalar a un presentador como Ferreras, que ocupa la cúpula del periodismo, que tiene un poder evidente, que señalar, como bien decía Dani, a un redactor de base, que se puede equivocar, o que puede intencionadamente hacer una mala información. Si es una mala información, está absolutamente justificado cualquier crítica, si es una manipulación torticera. Si es un enfoque que no coincide con el tuyo, también es importante, Pablo, quién señala a quién. O sea, yo aquí hablaría del humor. En el humor siempre se dice que dispares de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Pues aquí me parece que sería exactamente lo mismo. Si señalas, si criticas, si polemizas, en mi opinión debe ser más desde abajo arriba que no desde arriba abajo. Dicho esto, yo quería añadir una pequeña apreciación sobre lo que decía María Teresa sobre la economía y la ideología de los medios, que tú los has separado y en mi opinión es que en realidad forman lo mismo. Claro, sí, sí. Claro, quiero decir que en realidad su ideología es la economía. Entonces, quiero decir, en los medios de comunicación, el oligopolio mediático que controla te está vendiendo las alarmas y hablándote de ocupación al mismo tiempo porque su ideología consiste en eso. O sea, no podemos diferenciar que lo que les mueve es el dinero. Eso evidentemente pueden perder dinero durante un tiempo, pero porque saben que van a ganar a largo plazo. Pero la ideología que están imponiendo, o sea, el neoliberalismo, es una ideología tanto económica como de pensamiento. Por supuesto, de hecho creo que esa es su mayor victoria. Voy con Marcos, luego con María Teresa. Punto sobre a quién apuntamos y de dónde apuntamos. Nosotros aquí en Ojo del Medio nos dedicamos a eso, estamos buena parte del día haciéndolo. Y nos hemos percatado que cuando efectivamente se apunta, no es que lo hagamos nosotros, pero cuando se apunta a un periodista raso, digamos, muchas veces el objetivo no se logra, más bien se logra lo contrario, se cierran filas detrás de ese periodista y lo que comienza como una crítica, como para desarrollar un debate y cambiar las cosas y mejorar las cosas y dejar en evidencia estos sesgos, se convierte por un lado en una defensa cerrada de ese periodista y por otro lado también en muchas veces ataques arteros, digamos, de grupos muy masivos en contra de esos periodistas y se logra lo contrario. Entonces, en ese sentido creo que es muy interesante el punto que marca Javier, que marca Daniel, respecto de dónde se ataca o de dónde se critica y hacia dónde se critica. Y me gustaría marcar, a riesgo de desordenar un poco el debate, un último punto respecto de las declaraciones que veíamos ahí del colega peruano que habla. Hay que desconfiar mucho, creo yo, de cualquier dueño de medio que nos diga, no, ¿sabes qué? Ahora el periodismo está tan desperdigado gracias a las redes sociales, eso que Friedman llama el paradigma del caos. Esto ya no existe en los medios hegemónicos porque existe una enorme cantidad de medios pequeños. Eso es muy debatible, creo que es muy temprano todavía para llegar a esas conclusiones, porque, por cierto, los medios que generan influencia y que validan fuentes de información y que generan agenda en los demás medios siguen siendo, lamentablemente, los grandes medios tradicionales. Así que creo que hay que desconfiar rápidamente de aquellas voces que dicen eso, que es el gran discurso de los grandes oligopolios en el mundo, no solamente de Perú o de Chile. Creo que en todo el mundo se está utilizando esa excusa para quitarse valor como medio hegemónico. Exactamente. María Teresa. Una reflexión sobre el corporativismo. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera de periodismo y creo que cuando estudias esa carrera, en realidad si eres un poco espabilado para leer entre líneas, te das cuenta de que lo que te están enseñando no es a buscar la verdad, que son como los objetivos principales del periodismo, sino que es a intentar hacerte un hueco en una profesión hostil y competitiva y a buscar de qué manera salvar tu culo, hablando claro. Entonces, me parece interesante para hablar del corporativismo recordar hace unas décadas
porque efectivamente habrá un corporativismo más vertical, de que se apoyan entre los grandes y que no apoyan a los pequeños, que tienen condiciones precarias y demás. Pero hubo también un corporativismo periodístico que igualaba a todos por igual, es decir, que todos los periodistas, sean de los pequeños o de los grandes, y las condiciones laborales que tengan, se unieron porque vieron una amenaza, que fue cuando apareció Internet y las redes sociales. En ese momento reinaba el dicho de perro no come carne de perro, que tú no puedes criticar a otro periodista aunque lo haga mal, pero sí tienes que criticar a un intruso aunque lo haga bien, porque ahí cualquiera podía empezar a comunicar, ¿no? Creo que había como una preocupación de perder ese honor profesional que llamaba Weber en la ética protestante, ¿no? Entonces, yo haría esa reflexión sobre el corporativismo y después me voy a Ferreras, porque ese corporativismo hace precisamente que la APM salga a defender a Ferreras o a Ana Rosa Quintana, pero no diga nada de Pablo González, de otros periodistas, ¿no? Y a mí me parece, como periodista, que a un tipo como Ferreras, que efectivamente ha cometido corrupción en el periodismo, no se le debería defender. ¿Por qué digo que Ferreras es un corrupto? Porque yo creo que la mentira es al periodismo lo mismo que pues, una comisión o una mordida es a la política cuando se hace en un contrato público, ¿no? Entonces, igual no hay un lucro en términos económicos, al menos inmediato, porque a veces sí que se paga esa mentira, pero al menos inmediato. Pero sí hay un lucro en términos de poder. Cuando tú mientes es porque ganas algo. No se miente porque sí. Y creo que esa mentira, que opera, lo sabemos muy bien, ideológicamente mejor que la verdad, tiene un efecto. Y lo que ocurre es que tú estás intentando convencer a una mayor parte de la población. Voy a ir a un ejemplo concreto. Si tú difundes en tertulias, en radios, en todos los medios, por tierra, mar y aire, 24/7, que a Podemos le financia a Venezuela, claro, igual estás convenciendo a un 90% de la gente de que eso es verdad. Y esto, su consecuencia es la espiral del silencio de Newman, porque cuando hay una reunión de 10 personas, hay 9 que piensan que esa noticia es verdad y hay una que quizá piensa que no, pero que como tiene miedo al aislamiento social, ya no se atreve a contrarrestar esa verdad y se convierte en una verdad absoluta y única. Es verdad que el espíritu de cuerpo en ese sentido es interesante por los efectos prácticos que tiene más allá del periodismo, que también lo genera ahí. Y hay que decir que creo que es el único gremio que tiene ese tipo de espíritu en todos los países. Lo he visto en todos lados. No hay ningún otro gremio o espacio sindical con ese tipo de protección de la misma gente que lo ejerce. Aquí hay algo que Pablo y Dani. que me llamaba mucho la atención en vuestras intervenciones. O sea, lo primero que señalabais es como cuando un pobre periodista comete un error, que es como... ¿Cómo juzgaríais cuando, si un político dijera, a propósito de un supuesto caso de corrupción, bueno, diferenciamos lo que es cometer un error de lo que es un caso de corrupción? O lo de señalar de abajo hacia arriba. ¿Os imagináis que alguien de un partido dijera, hombre, usted que tiene un programa de televisión no puede ser tan agresivo con un concejal corrupto que es solamente un concejal? Hable usted así de los ministros, pero es que usted está en una posición de poder. Es muy llamativo que además hay muy pocos periodistas que reconozcan una cosa que decía María Teresa ahora. Un periodista que miente es un periodista corrupto, que miente a sabiendas de que está mintiendo. Claro, todos sabemos que se puede confundir y todos sabemos que algunas veces la pelota de goma no iba al ojo, ha rebotado y le ha dado el ojo. Pero a priori la presunción es como disparó usted al ojo y aunque no fuera al ojo el resultado es que esa persona esté tuerta. Sería muy difícil encontrar, salvo en Manu Marlaska, alguien, un periodista que defendiera a los policías como si fueran de los suyos. Manu Marlaska es que es, digamos, un tipo que dice que su trabajo es defender a la policía como periodista y lo dice abiertamente desde La Sexta. Entonces yo creo que esa tendencia corporativa a decir, bueno, si ha mentido a lo mejor es que se ha equivocado. Y si a lo mejor ha mentido sabiendo que mentía, en realidad es un pobre desgraciado, vea por el de arriba. Un corrupto es un corrupto, aunque gane 1.000 euros al mes. Y creo que no hace ningún favor al periodismo el seguir manteniendo como una serie como de códigos internos que lo que hace es aislar a la profesión y que es como si entre nosotros nos defendemos siempre, pero cada vez hay más sectores en la población que dicen, o sea, sí que nosotros mismos aquí hay mucha gente que dice, no, sois periodistas, que no, es que esa palabra es como, hay tantos corruptos en esa profesión que es casi mejor que te llamen otra cosa. Y sin embargo, hace unos años, si tú preguntaras por la calle, ¿dónde hay más corrupción, en el periodismo o en la política? Dirían, en la política evidentemente, y no es verdad. O sea, en estos años yo he visto la cantidad de personajes abyectos que en cuanto investigas un poco dices, pero madre de Dios, y que no son cualquiera, son los, o sea, Ana Rosa Quintana, Ferreras,
O sea, es como en una sociedad normal, alguien que le han pillado como en un audio, como el de Ferreras, es como, me han pillado, paso a la retaguardia, paso a ser un directivo, pero no puedo estar en la tele. Y sin embargo está en la tele. Y tiene el poder suficiente para que un montón de gente honrada no le quede más remedio que defender a Ferrera porque depende su pan de eso. O en el caso de Ana Rosa, una tipa, o sea, como con los audios que salieron con lo de Villarejo de los 20.000 euros para que le hicieran un montaje de cocaínas y prostitutas a un socio de su marido. El libro copiado, o sea, es como el nivel de desvergüenza que hay en España viendo los nombres y apellidos. O sea, que se diga que en este país hay más políticos corruptos que periodistas corruptos, no es verdad. Y creo que a veces en la profesión hay una tendencia como a decir, como a disculpar, a decir que no es para tanto. O sea, creo que ¿quién puede estar en contra de decir, hombre, el que tiene poder, que se meta con el de arriba? Pero claro, es que nadie entendería que un político dijera, hombre, no te metas con mi concejal porque sea un ladrón, métete conmigo. Vamos con Dani y con Javier. Creo, visión personal mía, creo que soy cero corporativo, sinceramente. O sea, lo creo y creo que las informaciones que publico y si estás aquí, ya sabes la cruz que... Y además, pues las últimas veces que he venido aquí, que ha sido hablar de Creueras y ha sido hablar de Ana Rosa. Yo me he cerrado las puertas del 95% del oligopolio mediático. O sea, quiero decir, creo que peco poco de corporativismo, pero te hago una pregunta. Pablo, ¿tú tienes amigos del PP? O sea, diputados del Partido Popular, quiero decir. Bueno, amigos o personas con las que te lleves bien, que creas que son personas honradas, buenas personas. O sea, no sé si tanto, por alguien del PP, no pondría la mano en el fuego con respecto a la honradez, porque formas parte de una estructura que en sí misma tal. Pero gente con la que me tomaría un café y les mandaría feliz cumpleaños en su tal, sí. Yo tengo amigos periodistas de derecha, claro, con los que me llevo fantástico y que creo que hacen enfoques que son incorrectos, a mí no me gusta. Creo que en ocasiones sus postulados, sobre todo económicos, atentan con determinados derechos humanos, pero creo que son personas honradas con las que yo no coincido. Cuando yo hablo de no señalar al currito, tú has puesto, por ejemplo, el ejemplo de un antidisturbios. Yo voy a ir otro más abajo y creo que en el medio estará la virtud en este caso, que será el del trabajador de Uber. El trabajador de Uber está trabajando para una empresa que a todos los efectos es un problema para cualquier país, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel fiscal. Nunca dirigiríamos las críticas al trabajador de Uber que está ganándose la vida. Cierto que un periodista tiene inmensamente, aunque cobre lo mismo, tiene inmensamente mucho más poder que un trabajador de Uber, por supuesto. Aquí no me cabe ningún tipo de duda. Pero siempre, cuando veamos un titular, y creo que esto también es pedagogía mediática, cuando veamos un titular con un nombre debajo, dudemos de si ese titular le ha escrito la persona que firma ese artículo, porque probablemente no. La cantidad de discusiones que yo conozco de compañeros y compañeras con sus propios jefes porque no querían poner ese titular, no era tendencioso, ese titular no se correspondía luego con el cuerpo de la información, ha sido heavy, ha sido hardcore. Pero al final han tenido que tragar, como mucha gente traga en sus trabajos también. Javier. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el periodismo tiene un gran poder y por tanto conlleva una gran responsabilidad, estés arriba, estés abajo, estés en el medio. Esto no lo voy a discutir, creo que es indiscutible y de hecho creo que se nos debería enseñar en las universidades y en las escuelas de periodismo que hacemos un servicio público que es esencial para la democracia, o sea, para el sostenimiento de las sociedades libres. Sin un periodismo libre, sin un periodismo independiente, sin un buen periodismo, es imposible que haya una democracia real o algo que se le parezca. Entonces, es verdad que en las escuelas de periodismo no se nos dice esto desde el principio. Cada cosa que escribas, cada cosa que digas es importante. Vas a tener un altavoz, te va a escuchar mucha gente. Vas a conformar las mentes de esas gentes. Entonces, es importante que esto suceda. Perdón, Javi, es que lo que te dicen es casi literalmente que te acerques lo máximo posible al poder para no perder tus posibilidades de vida. Entonces, la única forma de no tener riesgos al acercarte al poder es ser conservador. Claro, esto me lleva a lo siguiente que yo quería decir, es... Primero yo quiero dignificar la profesión de periodista. Yo me siento muy orgulloso de ser periodista. Me encanta que me llamen periodista. Yo soy un contador de historias, soy un comunicador. Me gusta mucho mi profesión porque mi profesión ha hecho cosas muy importantes por la democracia. Y hay grandísimos periodistas que son esenciales para que las sociedades que tenemos se mantengan vivas. Y lo siguiente a lo que me lleva es precisamente porque no se nos enseña eso en las escuelas, que el periodismo es una gran responsabilidad, es un servicio público, y porque la gente tiene mucho miedo de perder sus trabajos y le han dicho que sea conservadora. El corporativismo en la profesión está defendiendo, y esto es lo más serio, a la corporación. O sea, ni siquiera te diría que está defendiendo a los curritos, al compañero, que... No, el corporativismo
en nuestra profesión, desgraciadamente, se ha convertido en la defensa de la corporación, es decir, en la defensa de los intereses de tu explotador, o en todo caso, el patrón. Esto es. Que esto es alucinante. Esto Una de las grandes derrotas de la sociedad y que el periodismo encarna como ninguna otra, cuando el periodismo es la voz de la sociedad. Pero si lo curioso es que entonces periodistas de base, currelas, que decíais, asuman como propios los intereses de su corporación, Bueno, que a veces se creen que la van a heredar. Eso se llama hegemonía. Bueno, y eso lo hemos visto en general el tema de lucha de clases, cuando, por ejemplo, la gente que es más vulnerable vota a veces a partidos que son los que proponen medidas que van en contra de su propia posibilidad de mejorar su calidad de vida. Bueno, y el periodismo demás. ahí tiene mucha responsabilidad, porque el periodismo ha sido muchas veces el que ha inoculado esa idea. El que te ha metido la idea del patrón, precisamente por ese corporativismo de la corporación que estamos hablando, cuando tú al final piensas igual que tu jefe, le acabas diciendo al oyente, al lector, al ciudadano, que piense igual que su jefe, que piense igual que las corporaciones. Es como, ahí si me permitís, tiene un punto de provocación, pero lo pienso así. O sea, es como la política. Vamos a reivindicar la política como si fuera algo distinto del periodismo. Es como políticos son Arnaldo Otegi y Abascal. Y alguien podría decir que tienen algo que ver Otegi y Abascal, y los dos viven de la política, hacen cosas. Daría la impresión como que en el periodismo es muy distinto. Y es como, o sea, periodista es Olga Rodríguez y Eduardo Inda. Entonces, que sentaran a los dos diciendo, dennos una charla sobre su profesión, pues sería exactamente igual que si sentaran a Abascal y a Otegi a dar una charla sobre su profesión, porque no es una profesión. O sea, de hecho, esta es como... es un oficio que es muy diferente y hay veces que aquí hay un debate sobre si deberían existir carreras de periodismo o uno debería estudiar ciencias del deporte, biología, economía y después con una formación, digamos, muy rigurosa en un área aprender un oficio, que es como, pues, yo si te voy a hablar de economía es porque soy economista, si te voy a hablar de política es porque he estudiado historia o no sé qué, que hay veces como de decir que contar las cosas es una profesión en sí mismo, yo creo que es un debate que existe además en el seno de la propia profesión, es divertidísimo que hay algunos que digan, no, para ser periodista tienes que tener este título colgado en la pared, que es como, pero ¿qué se estudia en esa carrera? Un poquito de literatura, un poquito de derecho, un poquito de economía. Es como, ¿tiene sentido que eso exista como tal? No sé, o sea, creo que... sé que estos elementos son provocadores, pero creo que solamente el hecho de que estemos discutiendo de esto ya es enormemente subversivo. Recuerdo un día que me enfadé con Pablo Elorduy, que es uno de los periodistas a los que yo más admiro. O sea, si es que en este sitio hay un cuadro de Olga Rodríguez, un cuadro de Kapuczynski, o sea, la gente a la que yo más admiro políticamente, su profesión era ser periodistas, y Elorduy está entre ellos, pero un día escribí una cosa que dije, te voy a señalar, a tirarte que dijo, la mejor noticia es que el periodismo no sea noticia. Y es como, no, tío, al contrario, la mejor noticia para la democracia en un momento como este es que el periodismo sea noticia cada día. O sea, es como lo que hace Levin en su sección de La Base, de explicar los enfoques editoriales, por qué los medios dicen esto, por qué utilizan una palabra. Es una tarea de educación mediática que es precisamente lo más importante que hay que hacer ahora. Lo que estamos discutiendo ahora, esto sí que es un tema vetado en todos los medios de comunicación. O sea, ¿en qué televisiones, en qué periódicos dirían, vamos a hablar de nosotros mismos, de si existe corrupción, si no existe, de enfoques ideológicos? Es muy valioso simplemente romper un tabú, porque de esto, o sea, ese principio como de el periodista nunca debe ser noticia. ¿Cómo que no? El periodista tiene que ser noticia siempre. Vamos con Marcos, luego con Javier y pasamos de tema. No podría estar más de acuerdo con lo que dice Pablo hacia el final de su intervención. Tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo siempre y todos los días y a cada rato. Y hace unos minutos hablaban de a quién sirve el periodismo, porque el periodismo se vende como que está al servicio de la sociedad, ¿no? La sociedad delega en el periodista su derecho a la información. Pero, ¿qué es lo que pasa en la práctica finalmente? ¿Cómo lo veo yo al menos? Yo entiendo a los medios, a una gran cantidad de medios tradicionales, como espacios de poder que se ubican justo en el, valga la redundancia, en el espacio que se encuentra entre otros actores de poder. Tenemos el campo del poder político, el campo del poder económico, etcétera, poder cultural. ¿Y qué es lo que hacen muchos medios? ¿En qué basan su poder? Lo basan precisamente en ubicarse en ese espacio delgado que existe entre otros campos de poder para que estos poderes dialoguen. Y así lo entienden, así lo ven. Entonces, un medio no tiene que ser muchas veces muy grande, no tiene que ser muy masivo para tener gran poder. Lo que importa realmente es que se ubique estratégicamente en ese espacio liminal, en ese espacio oscuro, en ese espacio difícil, para que otras fuentes de poder se comuniquen.
Y ahí es donde olvidamos lo que Javier creo que decía, estar al servicio de la sociedad. ¿Están realmente al servicio de la sociedad o están realmente al servicio de estos otros poderes para que se miren al espejo y se digan quién es el más bonito? Ahí creo yo que está, para ser concretos, la discusión sobre los medios y el poder hoy en día, al menos creo yo, en gran parte de América Latina. Para darle palabra a Javier, pero antes quería poner otro elemento sobre la mesa porque estamos conversando sobre el poder mediático, sobre el periodismo, sobre el poder del que casi no se habla, del que no se puede hablar casi, en un contexto importante, el contexto de la guerra Rusia-Ucrania. Y quería pasar este tema porque creo que es importante ver cómo los medios han tratado ese tema, cómo han enmarcado ese tema y lo que trae como consecuencia la forma en que hablan de esta guerra. Y entonces quiero pasar también a un vídeo muy rápido para ver cómo juega también cierta prensa al hablar de lo que pasa en Rusia y Ucrania. Sí, yo soy optimista, pero soy optimista, pero de una manera nada más, de matar más rusos. Es decir, tienen que causar bastantes más bajas todavía. Y esto es importante que lo hagan. Esa columna que entra de gusano tiene que desaparecer perfectamente. Y esos buques que están abajo en Odessa tienen que esperar a que entren. Y cuando entren hay que minar toda la zona y hay que acabar con un par de ellos por lo menos, con 2 por lo menos. Madre mía. Es decir, hay que matar más. Bueno, hay que matar más, pero sí, bueno, hay que matar más rusos. Más rusos, porque el pueblo ucraniano lo necesita para poder llegar a una buena negociación. Sí. Tiene que tener más bajas. Bueno, lo dice alguien que sabe de la guerra. Desde luego, bonista cero, pero esta es la información que tienen los... Esto es, diría yo, esperpéntico, pero justamente porque hablamos de los medios y porque hay periodistas aquí, gente que ejercemos el periodismo hace muchos años, también nos toca mirarnos a partir de ese tipo de reflejos que estamos viendo que tienen muchísima difusión. ¿Cómo se ha traducido esta lógica de la guerra al campo mediático? Bueno, yo lo primero agradezco que no pongáis una metralleta apuntándome cuando opino. Es muy de agradecer que aquí en Zona Comanche hayáis tenido este detalle con nosotros. Me siento mucho más liberal a la hora de expresar mi opinión. Yo quería retomar algunos de los ejes que se han ido diciendo. No puedo estar más de acuerdo con Marcos cuando, de hecho, creo que es la misma idea que yo estaba apuntando, que evidentemente los medios están respondiendo, siendo reflejo, el espejo del poder en todas sus manifestaciones. Político, económico. De hecho, hay una máxima que te suelen repetir en periodismo y es que desgraciadamente de la ecuación ha salido el público, ha salido el ciudadano, porque el periodista habla para el político y el político habla para el periodista. Entonces se ha roto la verdadera comunicación, que era a 3 bandas, ¿no? En realidad nosotros somos el medio que está entre la política, entre el poder y entre el ciudadano, pero es que el ciudadano ha sido expulsado. Decías tú Pablo, que el periodismo es un oficio, el periodismo es una metodología. El periodismo es un método. Es como aplicar, como existe el método científico, efectivamente, pues esto es un método periodístico. Que significa pues, la búsqueda de fuentes, el contraste de esas fuentes, la edición, la selección, la jerarquía, todo eso que conforma que al final cuando tú escribes una noticia, cuando das una información, es veraz. Es decir, no solo tiene que tener verosimilitud, por supuesto, sino que se acerca todo lo posible a la verdad. Y esto es la metodología. Más allá, se acerca más a lo que podemos llamar verdad, en el sentido de que has recogido muchos puntos de vista, has contrastado esos puntos de vista, has buscado datos que refrenden lo que te dicen esas fuentes. Es decir, es un trabajo muy largo y muy tedioso a veces y muy difícil para que publiques algo que digas, yo pongo la mano en el fuego por lo que acabo de publicar. Y eso es la metodología. No, y ya termino. Te tengo que corregir con lo de Pablo Elorduy porque él lo dice en un sentido muy diferente al que tú le lees. Él dice que es una buena noticia cuando los periodistas no somos noticias, es decir, cuando los periodistas no hacemos mal nuestro trabajo. Ese es el sentido original de esa frase. Termino. O sea, cuando se dice esa frase no es porque Elorduy no diga que no se puede hablar del periodismo. Al contrario, Elorduy habla mucho del periodismo y, de hecho, además, creo que es uno de los más finos analistas que tenemos en este país sobre el periodismo que hay. Entonces, lo que él viene a decir es como, cuando no lo hacemos mal, es decir, cuando no metemos la pata, cuando no mentimos, cuando no manipulamos, entonces es una buena noticia. Que luego es muy lícito y muy necesario y muy legítimo que existan programas como La Base que lo que se dedican es precisamente a señalar todas las mentiras, manipulaciones, cuando el periodismo
sí debe ser noticia porque debemos mirarlo. O ni siquiera eso, simplemente los sesgos. O sea, tú puedes analizar los sesgos siendo verdad. Eso es. Y no pasa nada. Si eso está es, bien. pero es como, ahí yo sí creo que el periodismo tiene que ser noticia siempre por la necesidad de la educación. Sí, pero que Pablo mediática. o sea, lo que tú dices no es contrario a lo que decía él. Yo creo que sí. O sea, Yo que creo estoy que no. en Él se refiere a cuando los pero periodistas... Es que tú no tienes que hablar de... bueno, quiero decir, no tiene ningún interés hablar de un periodismo bien hecho. Yo creo que sí. Bueno, sí, para porque... señalarlo y decir, fíjense ustedes lo bien que puede hacer este periodismo. Puede haber periodismo bien hecho de derechas y periodismo bien hecho de izquierdas. Por supuesto, claro. Entonces yo creo que tiene que ser noticia siempre para que la gente tenga educación mediática. O sea, es como para que la gente entienda que detrás de la noticia siempre hay un enfoque. Yo todas las mañanas con Sergio nos ponemos a los enfoques. Y claro que a la hora de definir, o sea, como las noticias son las que son, entonces elegimos estas noticias. ¿Cómo lo enfocamos nosotros? No lo podemos enfocar como lo enfocan en el resto de las televisiones. Aquí tiene un enfoque editorial que deciden el director de la cadena y el director del programa, y a veces no estamos de acuerdo, y negociamos el enfoque. Explicar a la gente que detrás de eso hay 2 personas, o 3, o un equipo entero de redacción negociando enfoques, eso es hacer del periodismo noticia, y eso está bien, y eso no quiere decir que no defendamos nuestro trabajo de lo estamos haciendo lo mejor posible, pero que nadie diga que somos neutrales. ¿Cómo vamos a ser neutrales? Nadie lo es, pero que creo que Pablo Elorduy en ningún momento ha negado eso. Creo que tú le das una vuelta a su frase. Hay que traer a Pablo Elorduy. Yo traería a Pablo y él te diría, hacemos una traducción que la haga mejor él. Muy bien, quería agradecerles a todos, a todas por estar en este primer programa de Zona Comanche, pero antes de terminar sí que quiero una ronda de conclusiones, 1 minuto cada uno para que pueda cerrar. Han salido muchísimos temas en la mesa, sin duda está claro que no haber hablado antes del poder mediático hace que tengamos muchas cosas que decir y todavía que desilvanar, así que vamos a pasar a la ronda de conclusiones. Voy a empezar nuevamente con Dani a mi izquierda. Bueno, hablar del periodismo no solamente es legítimo, sino que es necesario, sin corporativismo, pero sin olvidar que también dentro del periodismo hay poderosos y hay trabajadores. ¿Pablo? Yo voy a meterme con la izquierda. O sea, creo que, salvo contadas excepciones, en la izquierda en general, en España y en América Latina, no se ha atendido suficientemente lo que representa la educación mediática. Yo aquí tengo mucha admiración por la derecha, en el sentido de que son más gramscianos que nosotros. La derecha tenía claro desde el principio que su actor ideológico, la Iglesia Católica, tenía que tener privilegios fiscales, tenía que controlar una red de escuelas privadas y después concertadas financiadas con dinero público, que la Iglesia tuviera su propia cadena de televisión, su propia cadena de radio, sus propias universidades, una penetración cultural absoluta. Y yo creo que en España, como en otros países de América Latina, pero en España creo que los sindicatos llegaron a tener el poder suficiente como para haberse garantizado su estación de radio, su estación de televisión y su propio periódico, y creo que esa conciencia gramsciana que tiene la derecha, la izquierda en este país ni la tuvo, y hay muchos sectores que siguen sin tenerla. Voy con María Teresa. Yo creo que es súper necesario hacer esa educación, esa pedagogía mediática, precisamente para no caer en determinadas arrogancias, como puede ser la de pensar que puedes ser un libre pensador, cuando la realidad es que tus opiniones son una construcción social y se nutren de lo que lees, de lo que ves, de lo que oyes, y eso que tú lees, ves y oyes lo está determinando un oligopolio, en el caso de España, de poderes mediáticos que no solo enmarcan. Por supuesto, la mentira debe quedar fuera del oficio periodístico, pero sí hay diferentes enfoques y eso es válido, pero esos enfoques no solo se enmarcan con los marcos de Lakoff que decimos siempre, sino que también con la selección de imágenes, con el tamaño de imágenes, con el orden de las escaletas de las noticias y con otro determinado grupo, con otras cosas, con otros elementos que la ciudadanía tiene derecho a saber y por tanto es una obligación democrática hacer esa pedagogía. Javier. Hay que hablar de los medios y hay que hablar de quién posee los medios, de quiénes son los propietarios, quién está detrás. Poníais antes el ejemplo de la guerra de Ucrania, porque se habla con esa vehemencia a favor de la guerra, a favor de matar rusos, a favor de matar gente, porque todos los grandes medios tienen fondos de inversión que están muy relacionados con la industria armamentística, pero desde el New York Times a los 4 mayores grupos mediáticos, News Corp, Disney, tienen financiación de grupos armamentísticos, de la industria armamentística. ¿Por qué nos venden la guerra? Porque están vendiendo productos. Entonces, esto es muy importante saberlo, esto es muy importante que lo sepa el ciudadano, y yo esa pedagogía la llevaría incluso a las escuelas. O sea, creo que los nativos digitales que ya han nacido en un ecosistema informativo
deberían saber, deberían ser enseñados a leer la información, a leer los medios, a leer las redes. Y termino diciendo que siempre se ha dicho que el periodismo es el cuarto poder. Yo creo que hecha esa ley, hecha esa trampa. Esto ha sido, creo, la gran perdición de nuestra profesión, que al final se ha convertido en parte de ese poder y lo que tiene que ser el periodismo es el contrapoder. Vamos ahora con Marcos Ortiz. Sí, yo lo resumiría en 4 puntos. Creo que primero debemos leerlos y debemos leer los medios que nos gustan y debemos leer los medios que no nos gustan. Es una crítica constante que nos hacen a nosotros. ¿Por qué inflan más? ¿Por qué les dan más cabida a esto, al mercurio? ¿Por qué le dan más cabida a la tercera? Bueno, porque son una ventana indiscreta al poder. Porque si dejamos de mirarlos, van a seguir maquinando, van a seguir haciendo lo suyo y nosotros vamos a tener, al no leerlos, vamos a tener menos herramientas. Es decir, sí, hay que mirarlos, sí, hay que escudriñarlos. 2, debemos discutir, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y debemos discutir en 2 planos. La economía política de los medios, como decía Javier, mirar quiénes están arriba y por qué eso importa. Y 2, la sociología de los medios, qué es lo que sucede al interior de la redacción, como la relación entre los periodistas y sus fuentes y sus editores. 3, educar, y creo que eso en esa etapa estamos, ¿no? Así como hay educación cívica, así como hay educación para ver cómo es una dieta balanceada, lo mismo tenemos que hacer con los medios. Y 4, la acción, y creo que ahí lo que está haciendo Canal Red es un ejemplo, y creo que así lo vemos desde América Latina. No quedarnos en las críticas ni en los sollozos, sino que tomar cartas en el asunto. Gracias, Marcos. Gracias a todos y todas por participar. Y a quienes nos están viendo, debates como este son posibles precisamente porque tenemos un espacio para ello, que es Canal Red. Así que apóyanos y súmate entrando a canalred.tv, como decimos en Latinoamérica, y darle a suscribir. Y con ustedes nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche?